buenas tardes, días, noches, depende de cuando estemos viendo este video. Así como ya lo dijéramos en otros videos anteriores, vamos a tratar de dar un marco de información respecto de los contenidos para este curso de Derecho Procesal, que va a ser avalado una vez que ustedes completen la cursada por la Corte Suprema de Justicia, donde se va a hacer una inscripción. Habíamos visto la clase pasada una introducción y una presentación de los docentes. En esta clase que vamos a realizar de esta manera, nos toca ver específicamente cuáles son los grados dentro de los fueros de la justicia. Vamos a empezar directamente con el fuero civil y comercial. Obviamente que estos temas ustedes lo tienen también en complemento a esta clase, la documental que ya les enviaremos o les hemos enviado en los canales de comunicación, y un PowerPoint que se tiene previsto para pasar en las clases, sobre el cual voy a hacer el desarrollo. Si ustedes siguen el cronograma del PowerPoint, van a poder tener un marco más puntualizado de lo que es esta clase. Bueno, en principio tenemos los grados en el fuero de la justicia. Empezamos con el fuero civil y comercial. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una idea de esta división, de este organigrama que tiene la justicia? Es importante obviamente porque yendo a realizar nuestra tarea como peritos, vamos a tener que identificar en principio, además de lo que tiene que ver con la pericia, en lo procesal, a qué fuero nos estamos dirigiendo. No es lo mismo tener una pericia realizada dentro del marco de una investigación penal o una pericia que va a tener una incidencia en un accidente de tránsito, por ejemplo, que ya corresponde a un fuero civil y comercial. En provincia de Buenos Aires, esto no está dividido, la parte del fuero civil y comercial es única, como en otras provincias o en Capital Federal, que sí tenemos un fuero civil y un fuero comercial dividido en 4 juzgados. Entonces volvemos, en provincia de Buenos Aires lo primero que accedemos en cuanto a la justicia es el fuero civil y comercial. El fuero civil y comercial va a constar de otras divisiones específicas. Tenemos en principio el juzgado de primera instancia, luego una cámara de apelaciones y finalmente la Suprema Corte. ¿Qué significa un juzgado de primera instancia? Se llama precisamente primera instancia porque es el juzgado natural que nos va a tocar ante un hecho que se va a reclamar. Obviamente dentro de lo que se trata del fuero civil y comercial, ya lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que entender que hay distintas cuestiones previas, como por ejemplo, por qué llegamos a un fuero civil y comercial ante un eventual reclamo. No obstante, en la medida que nos van a tocar como peritos, como consultores, como designados por el juzgado de oficio, vamos a tener algo ya previamente esclarecido y hecho. Entonces nosotros vamos a ir a un juzgado que ya está dispuesto, no tenemos que hacer un sorteo del juzgado que nos va a tocar. Si nos tocan un fuero civil y comercial, al primer lugar que accedemos es al juzgado de primera instancia. En la provincia de Buenos Aires, los juzgados, de acuerdo que también a su vez están divididos por territorio, ¿no es cierto? Tenemos distintos departamentos judiciales, como por ejemplo el departamento judicial de Loma de Zamora contiene casi 20 juzgados civiles y comerciales o más. En esta situación vamos a tener que identificar primero que se trata del fuero civil y comercial y luego cuál es el juzgado en donde está radicada la causa que nos va a interesar. Como decía, tenemos esta división, además, una vez determinado el fuero, ¿no? Y el juzgado en el que cae respecto de ese fuero, vamos a tener que identificar si se trata de un juzgado de primera instancia, que es, como decía, el primer lugar donde accede un pleito, luego una cámara de apelaciones y finalmente la Suprema Corte. ¿Por qué lo decimos en esta forma sistemática? Porque primero tenemos la primera instancia ante una eventualidad de que una sentencia o alguna resolución o algo no esté de acuerdo con el planteamiento que hace el abogado de alguna de las partes, puede solicitar una apelación a un tribunal superior, que en este caso va a ser la Cámara de Apelaciones.
y si esto no nos conforma, vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esto siempre dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con el fuero laboral, ya ven cómo cambiamos de fuero. Los tribunales tienen una instancia única, porque a diferencia de los juzgados, los tribunales no necesitan un lugar de apelación, donde el tribunal contiene 3 jueces, que en ese sentido vamos a tener las tres opiniones de 3 jueces distintos. Esto era así hasta este año. En este año ya los fueros, el fuero laboral ya estaba lanzando que esos tribunales que antes contenían 3 jueces se conviertan en juzgados, o sea, se dividen a jueces y cada uno tenga un juzgado. Va a haber más juzgados laborales, lo que sí nos va a habilitar una segunda instancia, que va a ser la Cámara de Apelaciones del Trabajo. En los 2 sistemas, porque lo digo porque quizás pueda haber algún momento en que esto se comparta, en los 2 sistemas, tanto el de tribunales como el juzgado, vamos obviamente que tener como tribunal de alzada final a la Suprema Corte. En el caso de los tribunales vamos a ir directamente. En el caso de los juzgados vamos a tener que pasar primero por la Cámara de Apelaciones. En el fuero de familia ya estaba bien definido, en un momento eran tribunales de familia y ahora se estableció, y hace años, el tema de los juzgados. Entonces es el mismo sistema: juzgado de primera instancia de familia, Cámara de Apelaciones, Suprema Corte. En el fuero contencioso administrativo tenemos también la misma disposición. ¿De qué se trata el fuero contencioso administrativo? Son todas causas que van a estar relacionadas con el Estado, en donde cualquier actividad que exceda el marco de la regulación ordinaria en el propio sistema ejecutivo de donde funciona la administración pública, porque dentro de la administración pública vamos a tener un proceso también, además de lo que tiene que ver con el fuero contencioso administrativo. Para que se entienda, la administración pública tiene un sistema procedimental para poder realizar algún tipo de reclamo o al revés también del Estado algún requerimiento. Ese fuero administrativo está contenido dentro del poder del Estado que corresponde a ese fuero. En este caso, el fuero interno administrativo va a estar contenido dentro del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos un procedimiento ahí. Ante una eventualidad que queramos reclamar, no sé, por ejemplo, alguna cuestión de alguna ordenanza de AFIP que nos ha generado algún perjuicio, nosotros podemos ingresar dentro de lo que es el fuero administrativo propio del Poder Ejecutivo y hacer todo un trámite para poder lograr el cometido. Si nosotros no podemos hacer no nos da una respuesta, la respuesta que esperamos, este fuero, sí podemos ir, una vez terminada esta vía administrativa, estamos habilitados para poder pasar al fuero o pasar al Poder Judicial y ahí sí, en los fueros contenciosos administrativos dentro del Poder Judicial, poder hacer el reclamo pertinente. Una vez aquí, vamos a tener el mismo sistema: un juzgado de primera instancia, una Cámara de Apelaciones y finalmente la Suprema Corte. ¿Qué sucede en el fuero penal? En el fuero penal la cuestión es un poco distinta, tiene el mismo ideograma, o sea, la misma idea está contenida dentro de esta realidad. Lo cierto es que necesariamente posee otro sistema por el propio contenido de lo que de ahí se ventila. Nosotros en la parte de la primera instancia, en el fuero penal, vamos a tener juzgado de garantía, juzgado en lo correccional, juzgado en lo criminal. Todos ellos van a formar parte de la primera instancia. Luego una Cámara de Apelaciones y Garantías, posteriormente una Cámara de Casación Penal y finalmente la Suprema Corte. Esta sería la organización. Ahora vamos a profundizar en cada una de ellas. Cuando hablamos de este proceso penal que se va a realizar en este fuero penal, vamos a encontrarnos con que hay primeramente marcada una diferencia fundamental. Inicia
la actividad penal lo que se le llama la unidad de instrucción. La unidad funcional de instrucción o de investigación, como está en algunos contenidos, lo que va a hacer es precisamente la investigación del hecho que se va a imputar o se le imputa a alguna persona en particular por un delito que haya o no cometido. Esta primera etapa que se va a procesar dentro de ese ámbito de primera instancia, en donde existe una unidad funcional y un juzgado de garantías que va a tratar el hecho en conjunto, está diferenciado porque dentro del sistema judicial la unidad funcional de instrucción va a estar asistida por un fiscal y ese fiscal pertenece al Ministerio Público Fiscal. En tanto, dentro del mismo Poder Judicial va a haber un juez de garantías que va a velar porque ese proceso que lleva adelante el fiscal cumpla con las garantías constitucionales. Por eso se divide en dos situaciones. Para que se entienda y por qué esta diferencia y por qué lo marcado de esta cuestión, en otras jurisdicciones, como por ejemplo Capital Federal, sigue existiendo lo que se llama el juzgado de instrucción. O sea, es un juzgado donde el juez que representa ese juzgado es a la vez el que lleva adelante este impulso de la acción penal. Está asistido por un fiscal, pero vendría a ser algo así como un secretario de este juez que decide todas las acciones que se van a realizar dentro de esta investigación. En Provincia de Buenos Aires esto no sucede, está bien separado. Hay una fiscalía o una unidad funcional de instrucción, una UFI como es que se le llama, que se va a encargar de llevar adelante en cabeza de este fiscal la acción penal. ¿Qué significa llevar adelante la acción penal? Todas las tareas de investigación relacionadas con el hecho que se trata están puntualizadas y en cabeza de este fiscal que va a requerir, va a realizar allanamientos, va a solicitar la asistencia de la policía, siempre y cuando respete lo que se conoce obviamente como garantías constitucionales, y para aquellos casos en donde estas garantías pueden estar siendo vulneradas por el fiscal, requerir al juez de garantías la autorización. Por ejemplo, en un allanamiento no alcanza únicamente con la figura del fiscal, sino que además este fiscal tiene que hacer una solicitud al juez de garantía que le va a autorizar a realizar esto. Lo mismo sucede con, por ejemplo, entre otras cosas, estos son ejemplos, no es exclusivamente lo que trata. Volvemos a identificar una primera etapa en donde el fiscal va a llevar adelante la acción penal, controlada y vigilada por un juez de garantías. Un segundo ejemplo, para que se entienda también cómo es este juego y cómo tiene varias aristas, ante la posibilidad de una detención que se produzca a través de un agente preventor como es la policía, en donde se le da intervención, la policía en un hecho, por ejemplo, de flagrancia, donde encuentra a alguna persona cometiendo un delito, tiene la potestad de capturarlo y ponerlo a disposición del fiscal. El fiscal puede resolver la detención de esta persona, siempre y cuando, obviamente, de pleno derecho, pero también la defensa de esta persona puede pedir que, por X motivo, porque no corresponde, por lo que fuera, una exhibición de prisión o una excarcelación, depende si ya está o no detenido. Esta excarcelación o esta exhibición de prisión únicamente puede ser evaluada por el juez de garantías y el fiscal en todo caso podrá oponerse o solicitar una revisión de esta cuestión en cámara, pero debe cumplir el mandato del juez de garantía. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que tienen que ver con la detención de la persona, la privación de la libertad de la persona, excede una cuestión normativa de investigación y requiere la presencia o la figura del juez de garantía como para poder vulnerar ese derecho a la libertad ambulatoria que tenemos todos. Bueno, ya hablamos cómo es esta instrucción dentro de la investigación penal preparatoria. Esta primera etapa
¿no? En donde interviene el fiscal en la unidad funcional de instrucción, tiene un nombre que se conoce en la jerga como IPP. IPP es el nombre que se le da a la formación de este expediente judicial. Si estamos en un caso, volvemos para atrás, si estamos en un caso civil, vamos a tener un expediente judicial que va a ser, o una causa judicial, también depende de donde lo veamos, que va a tener un numerito que se le va a asignar a este desarrollo procesal. En lo que tenemos incidencia en el fuero penal, vamos a encontrar que ese numerito está acompañado de estas siglas, IPP. IPP no es otra cosa que la investigación penal preparatoria. Se llama así, investigación penal preparatoria, porque tiene una etapa de investigación. Volvemos para fijar entonces. En el fuero penal tenemos la investigación penal preparatoria, que va a ser llevada adelante por una unidad funcional de instrucción, a cargo de un fiscal, con la salvedad que esto va a estar controlado en cuanto a las garantías constitucionales por precisamente un juez de garantías. ¿Qué sucede después en este tránsito? Si esta IPP o el fiscal, y con el consentimiento del juez de garantías, considera que se ha terminado, se ha concluido esta etapa de investigación en la cual se han recopilado las pruebas necesarias para poder llevar adelante un procesamiento contra aquel que ha sido imputado en el delito, va a realizar un acto procesal el fiscal, en donde va a solicitar lo que se llama la elevación a juicio. Al realizar la elevación a juicio, lo que sucede es que puede o no, pero va a suceder que cambien los actores dentro de esta realidad que tiene la causa procesal. Al elevar a juicio, se concluye con esta etapa que venimos estudiando y se pasa a otra nueva etapa en donde va a intervenir otro juzgado y otro fiscal, que puede ser o no, porque ahora las UFIs también se llaman Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, porque intervienen también en esta segunda etapa. Pero lo normal es que suceda que al elevarse a juicio haya otra organización que tome lo que es la causa, que va a ser finalmente quien va a declarar una sentencia en contra de la persona del imputado. Que vamos a contar con un juzgado criminal o un juzgado correccional. Si estamos hablando de un juzgado correccional, estamos dentro de delitos que tienen una cuantía de pena mucho menor, y si pasamos a lo que se le llama un tribunal oral criminal, estamos en una pena que su expectativa tiene una cuantía mucho mayor, por eso que se le da otro tipo de tratamiento. Todo esto que desarrollamos, estamos dentro de lo que se llama las primeras instancias, a pesar de que pareciera que tiene muchos pasos o muchos actores o operadores intervinientes. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en la primera etapa como en esta segunda etapa tenemos tribunales de alzada. Si estamos dentro de lo que es la primera instancia, pero dentro de la instrucción, vamos a ir a una cámara penal, dentro de lo que sería el departamento judicial. Si ya pasamos a la otra etapa, también tenemos una cámara de apelaciones referida a estas cuestiones. Y así también vamos a tener la misma disposición de alzadas. La primera instancia, en una u otra, las cámaras, la Cámara de Casación Penal, que ahora lo vamos a ver puntualmente de qué vamos cuando hablamos de esto, y la Suprema Corte de Justicia. Dentro de lo que es el organigrama de cada departamento judicial, este Ministerio Público Fiscal que va a llevar adelante la acción penal a través de las unidades funcionales de instrucción en la cabeza de un fiscal, va a tener una Fiscalía General, donde va a haber algo así como un jefe, que va a ser el jefe de todos los fiscales, ¿no? Que va a regular lo que tiene que ver con su organigrama y su desarrollo. No, con el fiscal general no va a intervenir en el caso puntual, pero sí va a intervenir en
la organización de este sistema. Lo mismo pasa con la defensa, o el defensor oficial. También tiene su defensor oficial, que en el caso de los tribunales de Lomas de Zamora es el doctor Germán Bauché en este momento, que también nos acompaña en este curso. Lo tiene en la cartelera. Bueno, dentro del proceso judicial, que cuando hablamos de proceso, ¿por qué hablamos de proceso judicial? Esto pasa en todos los fueros, no es exclusivo del derecho penal. El proceso es una sucesión de actos, ¿no?, que van a realizar las partes tendientes a un resultado final esperado. Ese resultado final se puede dar en la instancia que corresponde o se puede dar mucho antes dependiendo cuál sea el grado del delito o lo que fuere. Lo mismo pasa en los otros fueros. O sea, el objetivo de este proceso penal termina en lo que se dice una sentencia, ¿no? La sentencia concluye con el trabajo de los operadores, pero tanto en los fueros penales como en los otros fueros, desde que se inicia hasta que se termina, esto puede concluir por diferentes aspectos, que no nos vamos a adentrar demasiado en esto, pero para que ustedes tengan claro que la sentencia no es la única forma de finalizar un proceso judicial. Dentro de este desarrollo vamos a encontrar lo que se le llama partes en el proceso. Esto es importante saberlo, porque tiene algunas aristas que no son las que habitualmente uno conoce como que nos podemos imaginarnos desde fuera. Al ingresar dentro del mundo del derecho, vamos a entender por parte otro tipo de significancia. En un proceso civil y comercial, que es lo más claro para poder verlo, visualizarlo, vamos a tener dos partes bien definidas. Un actor, que es el que va a llevar adelante lo que alega para es el que inicia, por eso es actor, el que inicia la causa y el que la impulsa. Y vamos a tener por otro lado un demandado, quien es el que recibe ese reclamo o esa pretensión. Y luego va a haber en estas dos dualidades, alguien que pide y alguien que dice que no o que sí. Vamos a tener por arriba de ellos un juez que va a hacer la imparcialidad, que va a determinar quién de los dos tiene razón. Eso es lo más práctico dentro de la relación judicial. Esta orden tripartito, en donde hay alguien que pide, alguien que es pedido y alguien que pone el límite hacia esa petición, se va a ver en todo el desarrollo de los procesos judiciales, pero algunos tienen unas aristas distintas. Dentro de este proceso, como estamos hablando del civil y comercial, ubicándonos, puede haber otros actores dentro de lo que se resuelve como partes, pero hay que tener mucho cuidado para poder observar si ese actor que interviene forma parte de una parte o es una parte afuera. Parece un juego de palabras, pero es interesante. Si nosotros tenemos un accidente de tránsito, ahora vamos al ejemplo para que sea pedagógico, pero no para que después lo repitan en el examen, porque esto es muy habitual. Tenemos un accidente de tránsito, tenemos alguna circunstancia vial. Bueno, decíamos que ante la eventualidad de un accidente de tránsito, vamos a encontrar distintos actores que aparecen. Puede darse el caso de que la víctima del accidente sean dos personas que van en una moto, por ejemplo, que una sufrió lesiones graves y la otra leves. Y a su vez, aquel que los embistió puede tratarse de un conductor, de una persona a quien le hayan prestado un vehículo. Ese vehículo va a tener un conductor, un dueño y quizás también un asegurado distinto. Puede darse la situación en donde el propietario del vehículo sea el esposo o padre de la persona que
haya tomado la cobertura en el seguro. En este caso vamos a tener dos personas que van a iniciar una demanda en conjunto, tal vez, puede ser o no, pero pueden haberla iniciado en conjunto las dos con el mismo letrado patrocinante. Y del otro lado vamos a tener varios demandados, porque tenemos al que causó el daño, el que conducía, más el propietario del vehículo, más el asegurado y más la compañía de seguros. ¿Cómo es esto del juego de las partes en esto? Acá, en principio, vamos a la misma teoría tripartita. Tenemos una parte actora, una parte demandada y una parte juzgadora. Dentro de la parte actora van a estar estas dos personas, que si bien van a ser dos personas distintas, conforman la misma parte, la actora. Del otro lado vamos a tener a los demandados, que forman la misma parte demandada, o sea, en grado de responsabilidad que después dirá el juez cuál es el que se le atribuye. Vamos a demandar en la misma calidad de demandado tanto al conductor como al propietario como al asegurado. Después, la compañía de seguro, acá hay una salvedad porque en el derecho argentino no existe lo que se llama la acción directa contra el asegurador. O sea, a mí me hace un daño un asegurado de otra compañía y yo no puedo demandar directamente a la compañía. Esto no es así. La ley de seguros establece que la compañía va a ser citada en garantía. Entonces es un nuevo sistema, no nuevo no, porque ya está, esto es estipulado de hace muchos años, pero en este sistema distinto, la compañía va a venir al juicio, pero como citada en garantía, porque va a ser la garantía de que esta sentencia que va a salir en cabeza de estas tres otras personas, o sea, los responsables directos, el conductor, el propietario y el asegurado del vehículo, van a venir a la causa como demandados y van a tener una sentencia en su contra. Nada más que la parte monetaria le va a hacer frente a la compañía de seguros. Hay un mal entendimiento de parte inclusive de otros colegas abogados de este tema, pensando porque hay una situación en donde uno hace un reclamo extrajudicial en la compañía de seguro para facilitar esto y para que la compañía de seguro lo permite este juego para ahorrarse todo lo que tiene que ver con letrados o tasas de justicia, y también los montos de una sentencia no son los mismos de una negociación que pueda hacer la compañía extrajudicial. Pero que vayamos con los papeles a presentar a una compañía de seguro no significa que la estamos demandando a ella, sino que estamos haciendo un puente para agilizar el procedimiento. La realidad es que el demandado es la persona que comete, el primer demandado es la persona que comete el hecho, el que tiene que resarcir a la otra parte. Por la teoría objetiva de la responsabilidad, el propietario del vehículo también es demandado a los efectos de su responsabilidad objetiva, simplemente por la teoría del riesgo creado, que tiene un auto de circulación y que eso lo posiciona en una posición de garante respecto de los eventuales accidentes que podrían ocurrir. Y la compañía como si está en garantía, que conforma la misma parte. Pueden existir otras partes en este proceso. Alguna parte interesada, qué sé yo, el propietario de la motocicleta, que no era ninguno de estos dos que demandan, y también puede acceder al juicio como parte, pero siempre respetando este mismo juego, tripartito. En el derecho penal se ha abierto un poco este juego, porque esta teoría de las tres partes se va como a ampliar de acuerdo a lo sucedido. En el derecho penal tenemos una parte, que es la requirente también, es la que demanda, la que lleva adelante el impulso del proceso en cabeza del fiscal. La otra parte que va a ser el imputado, ¿no?, con su defensa, y el juez. Para que se entienda, esto ya en el proceso judicial, penal, el juez va a ser de mediador, va a establecer justicia entre lo que requiere el fiscal y lo que pretende la defensa del imputado. Ahora bien, el fiscal no es la víctima, porque el fiscal nos representa a todos, nos representa al Estado. Y en este redescubrimiento que hay de la víctima, del derecho que tiene la víctima a ser parte en el proceso,
en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal también, se ha creado una figura que es la del particular damnificado, donde la víctima puede acceder con un abogado patrocinante a tener un cierto equilibrio con la figura del fiscal e impulsar el proceso de la misma manera. Entonces tenemos al fiscal como parte representante del Estado por el delito cometido. El delito se comete a la sociedad y no a la persona. Esa es la idea general. La víctima, presentada como particular damnificado, también puede haber un civilmente demandado. Hay varios institutos procesales que van a formar parte de este juego judicial. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la tarea del perito va a depender del lugar en el proceso en donde se posicione. No es lo mismo que a mí me convoque como para hacer una pericia el Estado, a través de la Fiscalía, como perito oficial. No es lo mismo que me convoque la defensa, el abogado de la defensa, para representar a la víctima como consultor o como perito de parte, o que me contrate, o que no solicite nuestros servicios de perito, el abogado presentado como particular damnificado por la víctima dentro del proceso. Esto es un juego de establecer la situación propia para poder ser más efectivo en lo que tiene que ver con el desarrollo de su profesión. Con respecto al lugar, como venía diciendo anteriormente, de nuestro posicionamiento dentro de este proceso, también tenemos que entender cuál es el lugar que nos compete para poder llevar adelante nuestro desarrollo. En principio, obviamente, cuando nos convocan, ya sea dentro del ámbito judicial o del ámbito particular, vamos a acceder a la causa que se está tramitando. La cuestión es dónde nuestra tarea empieza a tener desarrollo. Y nuestra tarea está enfocada en una parte del proceso que se le da a llamar la prueba. ¿Cuáles son los tipos de prueba que pueda aparecer en un proceso judicial? Tenemos una prueba confesional, una prueba testimonial, una prueba documental y una prueba pericial. A grandes rasgos, la confesional es cuando las partes se hacen las preguntas de rigor que corresponden al juicio. Un ejemplo es, se le pregunta, en esto que contábamos del accidente, al que llevó adelante la acción con el vehículo, si conocía la calle, si vio el semáforo, si frenó cuando tenía que frenar. Todo esto va a establecer un ida y vuelta entre las dos partes, un resultado que el juez va a evaluar para determinar quién está más acertado a la razón. La testimonial tiene que ver con la presencia de testigos, ¿no es cierto? Que esto, el perito también puede ser parte en esta cuestión. Por ejemplo, un perito que haya trabajado con si nos convocan como testigo a un perito, puede ser un perito que haya trabajado en la persona, por ejemplo, a un psiquiatra que haya hecho toda una evaluación de la persona y se haya dado cuenta que no podía trabajar por unos meses, haya mandado un certificado, y si bien no es perito en la causa, puede ser convocado como testigo para decir cuál es su conexión con esta causa. La prueba documental, que muchas veces ustedes van a participar en esta prueba documental, cuando el abogado introduce a través de esta posibilidad de prueba un informe que hayan redactado ustedes. Y finalmente la prueba pericial, precisamente es la que nos va a convocar en forma directa, donde el perito hace un desarrollo de su expertise, ya sea escrito, como también dentro de un juicio, puede ser en forma verbal o declarando, o bien contestando preguntas que se le hagan o se le requieran respecto de ello. Bueno, la actividad de peritos. La actividad de peritos en principio estaría dentro de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 457. ¿Qué se requiere para ser un perito? Se requiere en principio el
título profesional, obviamente, como lo indica el artículo 462 de este mismo código. La designación, como estuvimos ya notando, puede ser de parte, cuando es convocada por alguna de las partes, ahora que entendemos de qué se trata ser parte en un proceso, o también puede ser convocada a través del propio desarrollo del juzgado de oficio. De oficio es cuando el que lleva adelante el impulso de esta causa, sea el fiscal o el juez mismo dentro de los otros fueros, solicita la presencia de un perito oficial designado a través de un sorteo que se realiza, para lo cual ustedes van a contar a la finalización de este curso con las indicaciones de cómo se hace ese trámite, que es una cuestión muy sencilla porque ya la Suprema Corte viene a relevar cuáles son los peritos que han aprobado el curso. Eso va a ir a una lista y esa lista va a formar parte de un sorteo en donde cada juzgado puede acceder y solicitar. En el caso de que se necesite un perito liquidador de seguros, como es mi caso, se solicita a través de este proceso de selección por sorteo y bueno, me llega una notificación que he sido designado como perito en tal causa. Bueno, ¿cuál es el procedimiento a seguir ante la designación como perito oficial? Sobre todo, porque el perito de parte es más sencillo porque obviamente lo designa el abogado, en todo caso se tendrá que presentar al juzgado aceptando esta designación de parte del letrado solicitante. En lo que tiene que ver con la aceptación del cargo como perito a través de la designación oficial, 3 días después de haber recibido, mejor dicho, dentro de esos 3 días de haber recibido la notificación, se deben presentar en el juzgado, donde va a constar en esa notificación que les va a llegar, a aceptar este cargo por el cual han sido designados. ¿Qué es lo que se debe informar en el momento de la designación? Obviamente todos los datos de ustedes, el nombre y apellido, la especialidad, la matrícula habilitante, un legajo, si existe, la parte impositiva, quit, ingresos brutos, la situación ante el IVA, y lo que sí es muy importante, van a dejar asentado 2 tipos de domicilio que puede ser el mismo. Uno de ellos es el domicilio real, donde ustedes viven o desarrollan su actividad, y el otro es un domicilio constituido. El domicilio constituido no puede ser el domicilio, puede ser el domicilio propio, nada más que tiene una particularidad. Tiene que existir dentro de un radio, ¿no? Que es un radio es un lugar de distancia correspondiente al juzgado donde van a trabajar. O sea, si yo tengo una causa, yo vivo en Loma de Zamora y tengo una causa en el juzgado de Loma de Zamora, si estoy dentro de ese radio que comprende el juzgado, puedo ofrecer mi domicilio laboral. Si me estoy trasladando a un juzgado de San Martín, voy a tener que solicitar un domicilio en San Martín, que si no tengo un amigo para poder pedirle, lo que va a pasar es que voy a tener que contratar a algún casillero, que esto en la cercanía del juzgado hay gestorías que lo ofrecen. En el domicilio constituido va a llegar todas las notificaciones que se emitan desde el juzgado, ¿no? Las cédulas de presentación, lo van a notificar de los pasos a seguir con respecto a las pericias, etc. Estas designaciones, o este cargo que va a ser designado a través del juzgado, puede tener, no es obligatorio, o sea, para el perito. Si el perito no lo quiere continuar con esta causa, lo que va a hacer es simplemente o presentarse a decir que no puede, o bien, bueno, esperar que se lo vuelva a notificar o se designe otro nuevo perito. Lo aconsejable es presentarse en el juzgado y argumentar algún motivo por el cual no puede continuar o no puede tomar el cargo. También de la otra parte, o
sea, de la parte interesada, de alguna de las partes interesadas, que ustedes son designados por el juzgado, de alguna parte que no le interese que este perito realice esta actividad, lo puede recusar. Ahora, las causales de recusación son las mismas contenidas en el artículo 463 para los jueces o fiscales, que tienen que ver con algunas cuestiones puntuales, no es porque sí, porque no me gusta tu cara. Por ejemplo, el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad con las partes, sus mandatarios o letrados, o sea, esto quiere decir que no sean ni padres, tíos, abuelos, entre otras que ya están contenidas en ese artículo que se recomienda la lectura. Bueno, así finalmente lo que nos compete es también saber cuáles son las causales de remoción. O sea, las causales de recusación tienen que ver con la actividad previa a la realización de la pericia. Y las actividades y las causales de remoción es cuando ya estando dentro de la causa haya que separarlos por algún motivo. Entre esas están la renuncia, sin motivo atendible, que el perito se rehusare a dar el dictamen o que no lo haya aportado oportunamente, y entonces por una decisión judicial de economía procesal se lo remueve y se designa uno nuevo. Bueno, acá la última parte y lo importante para el desarrollo de esta actividad pericial que van a realizar dentro de la justicia es, y que lo que les va a interesar por sobre todo, y que yo recomiendo que le den mucha atención, es el anticipo para gastos. O sea, el artículo 461 lo que les ofrece es la posibilidad de solicitar un anticipo para realizar todo lo que tenga que ver con la pericia. Este anticipo se va a solicitar a través del juzgado y la parte interesada o la parte que promueve se va a contactar con ustedes y va a ofrecerles un anticipo que más o menos se va a regular de acuerdo a la tarea que tengan que realizar. Este anticipo se puede solicitar dentro de los 3 días de aceptado el cargo. Y la parte tiene 5 días para poder depositar. Bueno, lo que tiene que ver con el dictamen y los informes técnicos científicos, los honorarios, lo vamos a establecer, lo vamos a explicar en un video posterior. Esto es como una base como para que ustedes tengan una idea. Esto va a estar acompañado con el PowerPoint del cual yo estoy haciendo uso en este momento para poder darles una guía. Y bueno, hasta el próximo video. Los esperamos, si Dios quiere, Dios mediante, en una nueva clase presencial o en otro nuevo video.